Bienvenidos otra vez a nuestra clase sobre el idioma inglés, superverbos. Habla su servidor, Philip Walker. En español y en inglés podemos hablar sobre los procesos. Y en español, el verbo o la expresión que usamos para hablar sobre algún proceso puede depender del tipo del proceso. Y aquí les doy algunos ejemplos. Mi hijo llega a ser doctor. Está estudiando actualmente. Aquí usamos llega a ser porque hablamos de un proceso de mucho estudio, mucho trabajo, mucho esfuerzo en el transcurso de muchos años y podemos usar llegar a ser. Llega a ser, mi hijo llega a ser doctor. Mi hermano se hizo presidente. Aquí podemos usar se hizo el pretérito de hacerse. Y aquí hablamos de otro proceso, una campaña o una sesión, por ejemplo. No hay un proceso de estudios o de esfuerzo, pero sí hay campaña, por ejemplo, una reunión, una elección, y el resultado es que mi hermano fue presidente o es presidente. Mi hermano, por ejemplo, tiene un nuevo oficio y es un resultado de un proceso. Cada noche ella se ponía enojada. Cada noche ella se enojaba. Podemos usar ponerse o el verbo reflexivo, enojarse. Aquí hablamos de un proceso rápido que resulta en el cambio de emoción. Un momento ella está tranquila y luego está enojada. Otro tipo de proceso. Mis padres se convirtieron en luteranos. Convertirse en. Aquí tenemos un proceso que resulta en el cambio de religión o el cambio de partido político o de ideología. Y es un proceso de estudio, pensamiento, tal vez entrevistas con personas importantes. Hace años mis padres eran parte de otra iglesia, otra religión, y hoy en día son luteranos. Convertirse en. Él se ha vuelto perezoso. Volverse puede referirse a un proceso que resulta en un cambio de la índole de la persona o la cosa. Aquí hablamos de un cambio de índole de una persona. Hace años era trabajador, pero hoy en día ya perezoso. Ella se quedó viuda. Este es un proceso que fue un evento y que resultó en una pérdida.
¿Cuál fue el evento? La muerte de su esposo. Y la muerte puede ser un proceso largo o un proceso rápido. Sin embargo, en todos casos hay proceso. Y aquí hay pérdida porque ella perdió a su esposo. Llega a ser, ponerse, volverse, hacerse, quedarse, convertirse en. Estas expresiones pueden hablar sobre los procesos en español. Sin embargo, en inglés hay un superverbo que abarca todo esto. Y este superverbo es el verbo to become, el verbo de los procesos. To become, the verb of processes. Y es un superverbo porque abarca todas estas expresiones en español. Al aprender el uso de become, ustedes pueden avanzar a saltos su dominio del idioma inglés, especialmente con relación a los procesos. Y aquí les presento las formas del verbo de los procesos, to become. I become. You become. Él, he becomes. Ella, she becomes. La cosa o idea, it becomes. We become. You become. Ellos, ellas, they become. Sin embargo, en el subjuntivo, la forma es become. I become, you become, he become, she become, it become, we become, you become, they become. Y muchas veces cuando la expresión en español usa el presente, en inglés usamos el continuo becoming con la ing. Es un verbo irregular en inglés. El pasado es became y el participio es become. Mi hijo llega a ser doctor. My son is becoming a doctor. Y con contracción, son is forman sons. My son's becoming a doctor. Is forma contracción con casi cualquier palabra y llega a ser en español una expresión en el presente. En inglés usamos el continuo becoming porque hacemos hincapié en el hecho que hablamos de un proceso. Mi hija llegó a ser doctora. My daughter became a doctor. Became a doctor. Mi hermano se hizo presidente. Un proceso de reuniones, campañas, elección. My brother became president. Cada noche ella se ponía enojada. Cada noche ella se enojaba. Y para decir enojada, hay 3 expresiones mayores. Hay selección.
Every night she became mad. Every night she became angry. Every night she became upset. Las palabras mad y angry son un poquito más fuertes que upset, pero hay selección de estas tres palabras: mad, angry, upset. Ellos se convirtieron en luteranos. They became Lutherans. Y anoten con palabras de religión. En inglés usamos la letra mayúscula y en español la minúscula. Él se ha vuelto perezoso. Aquí tenemos un ejemplo del verbo perfecto con la palabra become. He has become lazy. Lazy, perezoso, lazy. Con el verbo perfecto, he has, forma la contracción he's. He's become lazy. Ella se quedó viuda. She became a widow. Viuda, widow. Una señora quien perdió a su esposo por medio de la muerte. Él se quedó viudo. He became a widower. Viuda es widow. Viudo, el señor que pierde a su esposa por medio de la muerte, es widower. Widower. Ellos se pusieron muy tristes. They became very sad. Él se puso furioso conmigo. He became furious with me. Y anoten, conmigo es una palabra en español, conmigo, pero en inglés usamos dos palabras, with, o sea, con en inglés, y la palabra me, with me, o sea, con mí. Ella se está enojando, ella está enojándose. She is becoming angry. She's becoming angry. She is forman she's. She is becoming mad. She's becoming mad. She is becoming upset. She's becoming upset. La ciudad se está volviendo insoportable. Está volviéndose insoportable. Aquí hablamos de un proceso gradual que resulta en el cambio de la índole de la ciudad. The city is becoming unbearable. City is pueden formar cities. The city's becoming unbearable. Is puede formar contracción con casi cualquier palabra. El jugo se volvió agrio. El jugo se volvió agrio. Aquí se habla de un proceso que cambia la índole del jugo porque pierde su dulzura. The juice became sour. Y aquí ustedes pueden ver el poder
de este verbo porque abarca toda clase de proceso en inglés. Ellos se hicieron ricos y famosos. They became rich and famous. Ella decidió convertirse en demócrata. She decided to become a Democrat. To become a Democrat. Democrat es uno de los dos partidos mayores de la política en los Estados Unidos. Y también en este caso, con el partido político, en inglés usamos la letra mayúscula, en español la letra minúscula. Mi hermana se quedó pálida. My sister became pale. Bueno, una pérdida porque perdió el color en la piel. Pálida, pale. Aquí les doy algunos ejemplos de frases negativas. Ella no llegó a ser, no, perdón, él no llegó a ser doctor. He did not become a doctor. Did not forman didn't. He didn't become a doctor. Ponemos not entre el pasado de to do, did, y el verbo principal become. Él no llegó a ser doctor. He did not become a doctor. He didn't become a doctor. Mi esposa nunca se pone enojada. Bueno, siempre tranquila, contenta. Mi esposa nunca se enoja, amigo. Nunca en inglés es never, never. Y viene antes del verbo. My wife never becomes angry. My wife never becomes mad. My wife never becomes upset. Para hacer la pregunta, intercambiamos los dos primeros elementos de la frase enfática para hacer la pregunta. ¿Tu hermano se hizo presidente? ¿Tu hermano se hizo presidente? Your brother became president. Tu hermano sí se hizo presidente. Your brother did become president. La pregunta, intercambiamos los dos primeros elementos, your brother y did. Did your brother become president? Y podemos responder, yes, he did. O la respuesta negativa, no, he did not. Con contracción, no, he didn't. Y puedo omitir become president. Puedo omitir el verbo y el complemento porque ya comprendemos que hablamos de hacerse presidente. To become es el verbo general de los procesos en inglés. Y vamos a hablar más sobre los procesos luego en el curso cuando hablemos de los cambios en inglés. Pero durante esta lección quiero que ustedes sepan que sí hay otros verbos que a veces usamos para un proceso.
también hay otros. Para decir ponerse viejo, vieja, viejos, viejas. En vez de become old, podemos usar el verbo to grow. Grow es crecer, como un niño, por ejemplo, o cultivar, cultivar. Es un verbo irregular. El pasado es grew. Continuo growing. Participio grown. Crecido, crecida, crecidos, crecidas. Cultivado, cultivada, cultivados, cultivadas. Grown. Ella no quiere ponerse vieja. Querer es want. La frase negativa, she does not want to grow old. She does not want to grow old. Does not forman doesn't. She doesn't want to grow old. Ella se puso vieja. She grew old. Aquí usamos el pasado de to grow, grew. She grew old. Ella está poniéndose vieja. Ella se está poniendo vieja. El continuo. She is growing old. She is forman la contracción she's. She's growing old. Y con el verbo perfecto, ella se ha puesto vieja. Usamos grown. She has grown old. She has, con el verbo perfecto, la traducción de haber, forma la contracción she's. She's grown old. Muchas veces, cuando hablamos de los procesos que resultan en el cambio de la índole de una persona, una cosa, cuando traducimos a volverse, podemos usar become, pero a veces usamos otro verbo, to turn, to turn. El significado normal es girar o dar la vuelta o con la esquina doblar, doblar, to turn, to turn. Okay. Pero en este caso traduce volverse. Es un verbo regular, pasado turned, con la ed, continuo, turning, y el participio turned. Él se ha vuelto perezoso. En vez de he has become lazy, podemos decir he has turned lazy. Con contracción, he's turned lazy. He has forman he's con el verbo perfecto. El jugo se volvió agrio, agrio, perdió su dulzura. The juice turned sour. The juice turned sour. En vez de the juice became sour, podemos decir the juice turned sour. Mi esposa se quedó pálida. My wife turned pale. My wife turned pale. En este caso, to turn
puede traducir quedarse. Bueno, otro verbo que usamos para el cambio de índole o la pérdida, a veces la pérdida de algo, en el caso de una persona o una cosa. Otra traducción importante, otro uso importante de turn es para decir cumplir en el contexto de cumplir años, el cumpleaños. Mañana ella cumple 50 años. Bueno, un cumpleaños muy importante. En inglés no usamos la traducción literal de cumplir. Usamos turn. Tomorrow she turns 50. Tomorrow she turns 50. Bueno, el día de hoy, 49 años, mañana 50, da la vuelta. Da la vuelta en el contexto de otro año. El año pasado cumplí 60 años. Last year I turned 60. Last year I turned 60. Un ejemplo que traduce el pretérito en español con el pasado en inglés. Last year I turned 60. Muchas gracias por haber estudiado con nosotros. El verbo to become es un superverbo porque puede hablar de toda clase de procesos y abarca muchas expresiones en español. Llegar a ser, hacerse, ponerse, convertirse en, volverse, quedarse, el reflexivo. Todo eso puede ser become. Pasado became, participio become y el continuo becoming. Quiero dar las gracias a mi iglesia, la Iglesia Luterana Nuestro Redentor. Esta iglesia patrocina esta serie de lecciones. Y en la Iglesia Luterana Nuestro Redentor estamos aquí para servir a la comunidad en Irving y también a la comunidad mundial. Estamos aquí para ustedes. Muchas gracias por haber estudiado conmigo. Les deseo las ricas bendiciones del Señor y durante la próxima lección voy a presentarles otro superverbo bien importante, muy importante en el idioma inglés. El superverbo to get. Hasta la próxima. Les deseo las ricas bendiciones del Señor. Adiós.